La sección riego forestal interviene en todo el ámbito del país, en todo lo que sea intervenciones de riego forestal, ya sea en las provincias del sur o más precisamente del centro del país, la provincia de Córdoba. Nosotros intervenimos cada vez que somos solicitados a través de los gobiernos provinciales, a través del Ministerio de Seguridad y de la línea superior nuestra. La Sección Riego Forestal tiene dos misiones. La primera de ellas, como cuartel en el área urbana, tiene la función de servicio de salvamento e incendio en parte de los barrios que abarca, como Parque Avellaneda, Floresta y otras zonas de otros barrios. La segunda misión tiene la ayuda y combate a incendios forestales en distintas jurisdicciones. Por ejemplo, en la zona de la Reserva Ecológica Costanera Sur, parte de la zona aledaña que tienen varios lugares con pastos y bosques, en Ezeiza, dentro de lo que es el aeropuerto de Ezeiza, que tiene un predio muy grande, y la zona que tiene jurisdicción de la Policía Federal, que abarca parte de la Richeri, la rectificación del río Matanzas. También se colabora en todo lo que es el predio de Campo de Mayo, una extensión muy grande, y la base aérea del Palomar. El trabajo en esos casos es el apoyo a los cuarteles que están en ese lugar para el combate de los incendios forestales, tanto de bosque como de pastos. Los incendios forestales difieren mucho acorde a las inclemencias del tiempo, principalmente el viento. Entonces nosotros vemos la topografía del lugar y sobre qué se está gestando el fuego. Hay muchas variables que intervienen en un incendio forestal. No es lo mismo un lugar como la Reserva Ecológica que tal vez un predio de campos en el medio de la Pampa o en la zona de Ezeiza. Todas las variables que influyen son, por ejemplo, el viento. A mayor velocidad del viento puede llegar a propagar mucho más fácil el incendio, entonces eso implica que se evalúe qué estrategia se va a utilizar para poder contenerlo. Hay ataque directo, hay ataque indirecto, hay ataque combinado. La humedad, por ejemplo, un material que se encuentra reseco, como es en la época del verano, hojas secas, troncos secos, todo el material seco implica que tiene menor cantidad de humedad. Al tener menor cantidad de humedad es más fácil que ante una fuente de ignición tome fuego más rápidamente. La pendiente de algunos lugares, en las montañas, por ejemplo, o en las sierras, se evalúa de una manera distinta de acuerdo porque la pendiente ayuda. En la zona, por supuesto, donde se produce, no es lo mismo la zona árida que una zona húmeda, no es lo mismo que en el sur, en el norte, no es lo mismo que la pampa húmeda que la cordillera, y todos aquellos condiciones particulares del microclima que puedan llegar a ayudar. Pero principalmente las variables son el tema de la humedad, la velocidad del viento, la disposición del material. En épocas donde las hojas caen, donde el material se seca, se empieza a acumular y se presume que está más fácilmente tendible a que pueda llegar a prenderse fuego. Pero esas personas que viven en el lugar y ya lo conocen, pueden o no, en muchos casos, tomar las prevenciones para que quede contenido en sectores de incendio. De hecho, se hacen cortafuegos, se hacen caminos que ofician a veces también de cortafuego para justamente prevenir que si se produce un incendio en un lugar, ese quede contenido y ayude y no se propague y no sean después centenares de hectáreas que se prenden fuego. La principal herramienta, como es en una casa, como es en un lugar de trabajo, es la prevención. Cuando la prevención ya no surge efecto, lo importante es la detección temprana para agilizar el desplazamiento de los medios y minimizar las consecuencias de ese incendio y que se cuide el medio ambiente, por supuesto. Para el combate de incendios forestales hay mucho material que se utiliza, es prácticamente como una especie de guerra, se plantea una estrategia y se plantea después las tácticas. Hay mucho material, lo que hoy en día cuenta la sección riego forestal es material liviano. ¿Qué hablamos de material liviano? Material de zapa que carga el hombre, una mochila de agua, motobombas. El problema principal en muchos casos es el abastecimiento de agua. Las unidades a veces pueden llegar hasta una zona cercana y capaz que hay que caminar, como nos ha pasado muchas veces, 1 kilómetro, 2 kilómetros, hasta donde está el foco. Los focos pueden llegar a tener varios kilómetros de frente en algunos casos, en otros casos no. Entonces el material que se lleva es material liviano y para el trabajo las unidades quedan alejadas, entonces el problema a veces es emplazar una línea de ataque. Para incendios forestales lo principal con lo que trabajamos es material de zapa, que consiste en rastrillos, algunos específicos, tienen nombres técnicos como el magleo, después utilizamos hacha, una Pulansky, un rozón que es una especie de hacha, pero en realidad se utiliza para armar una brecha en la tierra.
Lo que hacemos con eso es remover la tierra, retirar lo que son los vegetales para evitar la propagación, que sea en forma continuada, para poder justamente evitar esto. Contamos con un sexticiclo de la marca Polaris que se utiliza para transportar material o personal a través de campo traviesa. Es más que nada para todo lo que es zona de montaña, tierra, más que nada, justamente por la propiedad que tiene de la tracción 6x6. Tenemos un cuatriciclo que también es para el traslado de personal o material en pocas cantidades. Y bueno, por último, una unidad convencional de incendio, que es donde llevamos la mayor cantidad de personal y de materiales para trabajar en el incendio en sí. Contamos con un helibalde que se utiliza en forma coordinada con el escuadrón aéreo. Hay un helicóptero que está equipado para el uso del mismo. Lo que hacemos es, el helibalde en sí se llena de agua y se traslada mediante la aeronave a una zona donde tal vez no podemos llegar o es difícil llegar con algún medio de un recurso hídrico para poder atacar el incendio en sí. Entonces lo que hace el helicóptero, traslada el caudal de agua y lo arroja sobre la superficie en llamas, en este caso. Nosotros hacemos prácticas, generalmente en la reserva ecológica por la disponibilidad del lugar, la predisposición de la reserva en sí, y las prácticas son semanales y tratamos de que anualmente se hace un curso en el cual inclusive participa el helicóptero nuestro de Policía Federal con un helibalde que tiene una capacidad de 800 litros para poder intervenir en los fuegos propiamente dichos. Bueno, la práctica consistía en lo que era el emplazamiento de una motobomba extrayendo agua de un recurso hídrico extraordinario como es el río hacia un reservorio de agua de aproximadamente 2000 litros y desde ahí se hacía el ataque con una motobomba y una línea haciendo el ataque directo hacia lo que es el frente de llamas. El reservorio de agua consiste en una especie de sallé, se podría decir, donde se llena, se abastece con 2000 litros de agua. Tenemos de distintas capacidades. El caso del que estuvimos utilizando es de 2000 litros y es para poder trasladarlo hacia un lugar donde podemos hacer una cadena de bombas o también tener la reserva para emplazar un ataque si no tenemos un recurso hídrico cercano. Para el trabajo del combate a incendios forestales es una estrategia que se plantea y esa estrategia se implementa a través de tácticas. Hay que evaluar, como los incendios estructurales, qué se quema, cómo se quema y dónde se quema. En aquellos lugares de campos, por ejemplo, se puede hacer una evaluación de cartas. Por ejemplo, nosotros tenemos particularmente algunas cartas de la zona donde tenemos jurisdicción y ahí se puede llegar a hacer una predicción de hacia dónde puede llegar a evaluar el incendio. La forma de ataque puede ser un ataque directo donde se va directamente sobre el frente de llamas, un ataque indirecto donde no se busca directamente el ataque sobre el frente de llamas y un ataque combinado. Como les decía antes, las dimensiones a veces pueden ser muy grandes. De acuerdo a la velocidad del viento, cómo se está propagando el incendio, hacia dónde está yendo, hay que evaluar. Como eso es una estrategia, se implementa a través de esas tácticas. En esas tácticas se implementa, por ejemplo, el trabajo de personal que va con material liviano, motobombas, mochilas y el ataque también en ayuda, como por ejemplo con el helibalde. En el último incendio de la reserva ecológica ya estaba trabajando personal de bomberos de la zona, de los cuarteles jurisdiccionales, se emplazan líneas de ataque, líneas de agua, llevando hacia el foco del incendio y en aquel lugar que estuvo muy lejano, que era muy difícil acceder, por ejemplo, ya trabaja el helibalde. El ataque en incendios forestales muy complicado, los recursos a veces son pocos, las extensiones son grandes, entonces se trata de aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos. Causas más comunes: fuegos mal apagados de personas que realizan camping, por ejemplo, colillas, fósforos, alguna botella rota que oficia a las veces de lupa y la falta de prevención de no extinguir bien
el foco que producen, ya sea para calentar comida, para calentarse uno o para lo que sea, hace que con el tiempo el viento ayuda, el calor ayuda, los materiales secos ayudan y en cuestión a veces de minutos, de horas, eso empieza a crecer hasta que comienza a prenderse fuego. Pero ¿qué pasa? Cuando se prende fuego tal vez la persona ya no está ahí. Entonces, ¿qué se recomienda a las personas? Primero, en aquellos lugares al aire libre o donde vayan, campings, lugares de parques nacionales, donde sea, que acaten las normas de las personas que tienen autoridad en el lugar. Uno va a ver que hay ciertos indicadores que dicen riesgo de fuego, entonces tienen que ver que ciertas zonas y ciertas épocas del año, donde hay el verano por ejemplo, donde hay mucho calor, hay aire seco, el material está muy seco, hay muy poca humedad, se generan las condiciones ideales para que con una fuente de ignición pequeña, como puede ser una colilla de cigarrillo, un fósforo, un fuego mal apagado, ese incendio comience, después se empieza a incrementar y la persona no lo va a detectar porque tal vez ya no está en el lugar. Hemos tenido varias intervenciones en incendios forestales y de pastos, y alguna zona de bosques también, en la reserva ecológica, en la zona de Campo de Mayo, en la zona de Palomar, también en la zona de Seiza. La particularidad es que son incendios de grandes dimensiones muchas veces, es un trabajo muy agotador, se trabaja de día, también se trabaja de noche, se trabaja con material que se carga, se camina mucho, muchos problemas son el recurso hídrico, el trabajo del incendio forestal es bastante arduo y lleva el trabajo en equipo, como todo lo que es el trabajo en bomberos, un bombero solo no sirve para nada, siempre el trabajo tiene que ser en equipo porque las intervenciones así lo ameritan. Es un trabajo muy arduo, a nosotros nos gusta, bomberos es una vocación, no es un trabajo y lleva un trabajo bastante arduo, pero bueno, es meritorio cuando se ve que se ayuda, en nuestro caso particularmente en la jurisdicción urbana, a las familias, a toda la gente que vive en estos barrios y en la zona forestal, por ejemplo, para cuidar el medio ambiente, que es una cuestión principal que tenemos todas las personas, cuidar el medio ambiente y una de ellas es el cuidado, combate con incendios forestales.